gusto saludar a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente. El 22 de julio se celebró el Día Internacional del Cerebro y como ministerio nos hemos querido sumar al esfuerzo para promover el cuidado de este maravilloso órgano. Por esto quisimos dar inicio a la Masterclass Salud y Alimentación basada en plantas, hablando acerca del cerebro y de cómo podemos cuidarlo. Para dar inicio, les invito a unirnos en oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos nuevamente, porque podemos aprender acerca de cómo cuidar nuestra salud y especialmente este órgano por el cual tú te comunicas con nosotros. Rogamos una bendición para cada uno de los que nos acompañan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invitamos a compartir el link con sus amigos y familiares y a escribir sus dudas en el chat para poder ayudar. Comencemos. Hemos titulado este tema El cerebro bajo ataque. En primer lugar, quiero compartir un principio que debe guiar toda nuestra vida. Lo he llamado el principio 1031 y consiste en hacer todo para gloria de Dios. Lo llamo 1031 porque se encuentra en 1 Corintios 10:31. Podemos tener diferentes motivaciones para actuar, pero sin duda para el creyente el principio 1031 debe ser el principal motor de nuestros actos con el fin de honrar a Dios y testificar sobre su justicia y su fidelidad. El apóstol Pablo escribió: si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo debe ser hecho para gloria de Dios. No hay duda entonces que comer y beber también son actos mediante los cuales podemos dar gloria a Dios o podemos deshonrarle. Damos gloria a Dios solo cuando hacemos su voluntad. Comer y beber también tiene que ver con la obediencia o la desobediencia a las leyes divinas. Por eso el apóstol fue tan claro al expresar este principio. Les animo a recordarlo como el principio 1031 y que pueda guiar todas nuestras decisiones, incluidas las alimentarias, que son fundamentales para cuidar nuestro cerebro. Ahora comparto con ustedes esta cita del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, escrito por la autora Ellen White, hace más de un siglo. Y dice así: el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Sin duda, eso es una verdad científica indiscutible. Para que las otras partes del sistema estén sanas, el cerebro debe estar sano. Otro hecho científico. Recordemos que nuestro cuerpo afecta a la mente y viceversa. Somos un todo. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Apreciados amigos, la buena circulación de la sangre es fundamental para tener buena salud. Por eso es necesario cuidar todo nuestro sistema vascular y, por supuesto, lo que transporta hacia todo nuestro ser. Me refiero al oxígeno y a los nutrientes. Si por los hábitos correctos en el comer y el beber se mantiene pura la sangre, el cerebro estará adecuadamente alimentado. De esto vamos a hablar hoy. Es fascinante ver cómo la ciencia avala que cada paso que demos hacia un estilo de vida saludable es capaz de cuidar nuestro cerebro y, por supuesto, todo nuestro cuerpo. Cada buen paso al respecto, me refiero a lo que comemos, al dormir, al ejercicio, a cómo manejamos los problemas, etc., es fundamental para hacer la diferencia en la salud cerebral. Cuidar el cerebro es fundamental para nuestra existencia. Allí se forman nuestros pensamientos, nacen nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Allí está la esencia de cada uno de nosotros. Es muy doloroso ver que perdemos nuestras facultades cerebrales asociado a las demencias o al temido Alzheimer. Pero hoy hay esperanza, pues la ciencia de la prevención ha avalado que es posible evitar e incluso revertir este tipo de enfermedades. Podemos tener un cerebro saludable hasta el final de nuestra existencia. Y ese es el plan divino, pero depende de nuestras diarias decisiones y cada una de ellas cuenta. El cerebro, amigos, es el órgano que debemos cuidar con absoluta conciencia. Es el órgano que pesa solo el 2% de nuestro peso corporal, pero se lleva el 25% de nuestra energía. Pues siempre él está ocupado, incluso de noche, cuando dormimos, pues en esos momentos se limpia de los desechos generados durante su trabajo diario. Sencillamente, él nunca para. Al estar conversando aquí con ustedes, mi cerebro está gastando mucha energía. Lo mismo el cerebro de ustedes. Mientras procesan,
esta información. Hoy queremos revisar con ustedes estos 3 puntos que ustedes pueden ver allí. El cerebro de nuestros hijos está en peligro. Comentaremos el caso particular del cerebro de niños y adolescentes. También veremos lo que la ciencia dice. Revisaremos solo algunos de los artículos científicos, pues son muchísimos, cada día se publican cientos al respecto. Lo que podemos hacer para cuidar el cerebro. Seguro esto es lo que más nos servirá para el día a día, con el fin de cuidar nuestro cerebro a lo largo de toda nuestra vida. El objetivo de hoy es que podamos conocer un poco más este maravilloso órgano y decidamos cuidarlo en forma más consciente. ¿Por qué decimos que el cerebro está bajo ataque? Esta es una buena pregunta. Porque el cerebro ha sufrido una desconexión. El cerebro está bajo una sobreestimulación que ha generado en él una desconexión clave entre la corteza prefrontal y la amígdala cerebral. Lo explico. En nuestro cerebro tenemos diferentes áreas y estructuras que gobiernan todo nuestro ser. Una de ellas es la corteza prefrontal, la que, como lleva su nombre, está detrás de nuestra frente y ojos. Ella se encarga de controlar funciones superiores del cerebro y, por supuesto, allí está nuestra voluntad, fundamental para las decisiones diarias. Es el hombre maduro que llevamos dentro y que debiera gobernar nuestro cerebro, nuestra vida. También tenemos otra pequeña estructura más al interior que se llama amígdala cerebral y tiene que ver más bien con nuestras emociones, por lo que se le conoce como el niño interior que cada uno tiene, que da señales cuando está asustado o quiere hacer otras cosas. La desconexión de la que hablo es que actualmente la corteza prefrontal no está gobernando, sino que más bien es la amígdala, es decir, estamos tomando decisiones de acuerdo o basándolos en el niño interior que cada uno lleva. El hombre adulto que llevamos parece estar dormido o dominado. De eso se trata esta desconexión. Lo importante es saber ¿por qué se produjo esta desconexión para poder revertirla? Y eso es lo maravilloso, se puede revertir. La evidencia demuestra que tiene que ver esta desconexión con el estilo de vida moderno, especialmente estos 5 elementos, más bien hábitos que ustedes pueden apreciar allí en la imagen. Los vamos a comentar. Primero, el uso y la exposición excesivos a las pantallas y las redes sociales, las horas que se dedican a estos dispositivos, las emociones y los pensamientos que se generan simplemente abruman al cerebro. Se habla de una infoxicación en el sentido de que hay tanta información negativa que va circulando que llega a nuestro cerebro y lo daña. Por otro lado tenemos el sedentarismo. El cerebro necesita que nuestro cuerpo se mueva. El ejercicio favorece muchos aspectos de la salud cerebral y los vamos a comentar. El estrés, estamos expuestos a muchísimas situaciones difíciles durante la vida y durante el día, problemas de diversa índole, pero es clave aprender a manejarlos, pues el estrés es una amenaza muy poderosa para el cerebro y para todo nuestro cuerpo porque se generan sustancias tóxicas que favorecen la inflamación en nuestro tejido cerebral. También a eso agregamos la falta de sueño. Los datos muestran que en todas las edades hoy se está durmiendo menos de lo que el cerebro necesita. Se pasan muchas horas de sueño frente a pantallas, por el trabajo o por entretención, pero esto daña tremendamente al cerebro. Y por supuesto tenemos la comida occidental, rica en grasas saturadas, en proteína animal y azúcares refinados. Todas estas sustancias favorecen la oxidación de las neuronas, su inflamación y también desequilibrios o desregulaciones en el metabolismo de los lípidos y la glucosa a nivel cerebral. Todos estos son procesos altamente peligrosos para el cerebro. Todos estos hábitos han atacado al cerebro y generan un daño tremendo. Pero como no podemos verlo, seguimos practicándolo. Me explico. Cuando me golpeo con un martillo, saco rápidamente mi dedo y puedo ver el daño que está allí. Está morado, inflamado, duele. Nosotros no podemos ver cómo se va dañando nuestro cerebro, pero el daño ocurre y está allí. Lo bueno es que los especialistas, los neurólogos, sí pueden ver ese daño que sufre el cerebro y lo hacen mediante los exámenes de imagen que ellos solicitan. Lo interesante es que también ellos pueden ver cómo el cerebro puede restaurarse, puede sanarse cuando las personas cambian su estilo de vida. Esto entonces demuestra que
que sí podemos cambiar, que sí podemos hacer cambios, que nuestras decisiones sí importan. Recuerden la epigenética. Entonces podemos reconectar nuestro cerebro y hacer que la corteza prefrontal, este hombre maduro, vuelva a tomar el control. Se logra cuando comenzamos a retomar hábitos saludables en el día a día, se establecerán nuevas conexiones cerebrales y nos harán más dispuestos a nuevos cambios positivos, a continuar en el cambio, a mantener el cambio en pro de la salud. Eso es una maravilla, pues implica que no estamos predeterminados por los genes, ni siquiera para el Alzheimer. Esas son muy buenas noticias, pero es tiempo de tomar el mando y tomar mejores decisiones diariamente. Obviamente, mucho mejor es si este proceso de cuidar nuestro cerebro lo hacemos desde niños. Por esto vamos a dedicar unos minutos a considerar el caso de los niños y de los adolescentes. Aquí leemos: el cerebro de tu hijo en gran peligro. ¿Por qué en gran peligro? Porque si para nosotros este ataque, esta desconexión es peligrosa, lo es mucho más para el cerebro de los jovencitos, pues su cerebro está en pleno proceso de desarrollo y de maduración. Como vimos, uno de los factores que influyen en esta desconexión tiene que ver con el uso de las pantallas y las redes sociales, incluidos los videojuegos. Este factor juega un rol protagónico en el caso de la población joven. Es un grupo muy vulnerable. El año pasado se publicó el libro La fábrica de cretinos digitales. Cretinos significa ignorantes. Escrito por el neurocientífico el Dr. Michel Desmoulins, quien dirige el área de investigación del Instituto de Salud de Francia. Es sin duda una autoridad en el tema. Les animo a poder leer ese libro, pues se basa en una enorme cantidad de estudios científicos al respecto y sin duda llama a que estemos alerta y tomemos medidas. Uno de los planteamientos es que los nativos digitales, los niños que crecieron con estos dispositivos, son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Nunca se había visto en la historia de la humanidad. Sin duda es un hecho que preocupa a los científicos, quienes han notado que desde hace unas cuantas décadas el coeficiente intelectual de la población joven ha disminuido, especialmente en los países desarrollados. Otro planteamiento que hace aquí este neurocientífico es que a los 18 años un niño ha pasado ante una pantalla el equivalente a 30 años o 30 cursos escolares. Eso es muchísimo tiempo y se debe a que desde los 2 años de vida los niños pasan 2 a 3 horas frente a las pantallas, tiempo que va a aumentar progresivamente con la edad, llegando a 7 u 8 y más horas después de los 15 años. Los datos muestran que el uso de las pantallas tiene un enorme efecto negativo en la inteligencia y en el desarrollo de nuestros niños. Los estudios están demostrando el impacto negativo de esta práctica en el rendimiento escolar y por supuesto en la conducta. Recordemos que el cerebro a esta edad no está maduro aún. Los niños y los jóvenes necesitan de la guía y de las normas de los adultos. Recordemos esta idea y les animo a tomar decisiones en familia al respecto. Por ejemplo, a qué edad y cuánto tiempo les facilitamos el acceso a estos dispositivos. Continuemos. Comentamos que otro factor que ha atacado y desconectado el cerebro es la alimentación occidental. En este portal de Salud y Medicina se lee: advertencia, la comida chatarra puede dañar el cerebro de los adolescentes. Y abajito dice la nota: aunque sea duro resistirse frente a esta comida, recordemos que coloca en riesgo el aprendizaje y la salud mental de este grupo, y la verdad que la de cualquiera. Este tipo de comida de consumo tan habitual no solo ha sido asociado a las enfermedades cardiovasculares o a los problemas de exceso de peso, a los problemas renales, hepáticos, etc., sino que también ha sido asociado científicamente a las enfermedades mentales y neurológicas, pues lo que comemos no solo llega al corazón, a los riñones o al hígado, también sube hacia el cerebro, por lo que este órgano también es impactado por cada cosa que ponemos en nuestra boca. Y el daño de la comida chatarra en el cerebro es una verdad científica que vamos a comentar ahora, en estos siguientes minutos. Revisaremos algunos estudios al respecto. Veamos el primero: autocontrol. Preocupaciones de la dieta y prototipos alimentarios influyen en el consumo de comida grasa en adolescentes de 3 países. En este estudio se compararon adolescentes de Estados Unidos, Holanda y Hungría.
Hay varios elementos interesantes, pero yo quiero compartir solo 3 de sus planteamientos o conclusiones. Muchos adolescentes viven en ambientes obesogénicos, es decir, en ambientes que facilitan o promueven los problemas con el exceso de peso, que sabemos coloca en peligro la salud. Ambientes obesogénicos es un peligro, entonces sin duda es clave contar con autocontrol para resistir esta sobreestimulación al respecto. Se observó que un mejor autocontrol ha sido asociado con menores problemas para regular los impulsos para comer, muy importante, y esto sin duda refleja una buena conexión cerebral. En personas jóvenes el bajo autocontrol ha sido asociado a un mayor consumo de grasas, mientras que quienes tienen mejor autocontrol comen más frutas y verduras. La comida grasosa tiene un impacto en el metabolismo de lípidos en el cerebro y un exceso de grasas altera las funciones neuronales. Veamos este otro estudio que se titula Comer para atreverse. La nutrición impacta la decisión humana de riesgo y la función cerebral relacionada. Se plantea aquí cuán sensible es el cerebro a lo que comemos, afectando incluso nuestras decisiones. Explican cómo pequeñas variaciones en los nutrientes que consumimos durante el día van a afectar la producción de los neurotransmisores y de esa forma afectan nuestras decisiones. Por eso es que es tan importante comer en forma variada, nutritiva y equilibrada. Lo interesante es que meditemos en cómo la comida afecta nuestros procesos mentales y por supuesto afecta nuestra calidad de vida, nuestra felicidad, nuestro desempeño, nuestro bienestar, nuestras decisiones. El siguiente estudio se titula Consumo de grasas trans y la agresión. Este estudio fue la primera evidencia científica en demostrar esta relación y se hizo aplicando pautas de alimentación y escalas de conductas a una población y se observó que quienes comían más grasas trans tenían más conductas agresivas. Recordemos que las grasas trans son grasas sintéticas de uso muy común de los ultraprocesados y pastelería industrial, pero son muy dañinos no solo para la salud cardiovascular, sino que también para el cerebro, pues las grasas trans alteran las funciones del omega 3, que es clave para la salud cerebral. Importantísimo entonces no consumir este tipo de grasas y eso demanda que leamos las etiquetas. En este titular del portal de la Cleveland Clinic se lee: ¿puede la obesidad impactar el tamaño cerebral? Y comenta que sabemos que la obesidad conduce a diferentes problemas de salud, pero que un reciente estudio ha vinculado la grasa corporal extra con el tamaño del cerebro. Ese estudio fue publicado en 2019, en donde estudiaron la asociación entre el índice de masa corporal y la relación cadera-cintura con la estructura cerebral, donde la mayor conclusión, y sorprendente, fue que el cerebro recibe el efecto del exceso de grasa, pues se reduce la materia gris disponible. Este estudio, también muy interesante, se titula El impacto de la ingesta alimentaria de macronutrientes en la función cognitiva y el cerebro. Ellos hicieron una revisión de la literatura científica al respecto y allí entonces pudieron llegar a las siguientes conclusiones que son muy interesantes. El consumo de carbohidratos simples ha sido asociado a disminución de funciones cognitivas globales. Los carbohidratos simples son los azúcares simples o refinados que encontramos en los productos de pastelería, los dulces, el pan blanco, la pasta blanca, etc. Mientras que el consumo de carbohidratos complejos ha sido asociado al aumento de la memoria a corto y largo plazo y a un envejecimiento cerebral exitoso. Esto es muy importante tenerlo claro para evitar dietas que recomiendan no consumir cereales o carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son fundamentales pues tienen fibra y muchísimos nutrientes que contribuyen a la salud cerebral y de nuestro cuerpo completo. Recordemos las zonas azules, son 5 en el mundo, donde las personas son más longevas, con buena calidad de vida y sin enfermedades modernas. Y ellos sí comen también carbohidratos complejos, los que ellos disponen en su cultura, en su zona. Avena integral, quinoa, farro, mijo, etc. El consumo de grasas saturadas ha sido asociado a disminución de la memoria y el aprendizaje. Recordemos esto, es muy importante. Las grasas saturadas provienen de los ultraprocesados y de los productos de origen animal, siendo el queso un producto altísimo en grasas saturadas, es como un concentrado de grasas saturadas. También recordemos que hay grasas saturadas en los aceites tropicales, como son los aceites de coco y el de palma, por lo que los especialistas no recomiendan su consumo. Por su parte,
el consumo de grasas omega 3 ha sido asociado con una mejor memoria. Al respecto, los expertos recomiendan que las fuentes sean de origen vegetal o bien suplementos en la edad adulta. Por último, el consumo de proteínas ha sido asociado a mejoras en las funciones ejecutivas y de memoria, pese a que las demandas sean altas. Recordemos que las proteínas animales han demostrado generar daño en nuestro cuerpo y han sido vinculadas a diversas enfermedades. No hay duda que debe evitarse su consumo. Lo que el cerebro necesita son aminoácidos de origen vegetal y todos los vegetales tienen en diversa cantidad los aminoácidos esenciales, que son los que debemos ingerir en la alimentación diaria, porque el cuerpo no los puede fabricar por sí mismo. El cuerpo entonces los reserva y los llama según los necesite para fabricar las diferentes proteínas y que por supuesto en el cerebro son esenciales para fabricar los neurotransmisores, que son los que contribuyen a las funciones ejecutivas. Tal vez se pregunten, ¿qué es eso? Se refiere a la capacidad de planificar que podemos tener, de organizar, de regular y de evaluar nuestra conducta y que es necesaria y fundamental para adaptarnos con éxito a los entornos y alcanzar nuestras metas. Eso es muy importante. En este estudio, que se titula Hábitos de desayuno, nivel nutricional, peso corporal y desempeño académico en niños y adolescentes, se demostró que los niños que comían un desayuno nutritivo y no se lo saltaban tenían mejor rendimiento escolar y mejor asistencia, pues al tener mejor salud no faltaban a clase. Este estudio recientemente publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet es muy interesante. Fue publicado en mayo del 2020 y se titula La obesidad en adolescentes y la toma de decisiones alimentarias, perspectiva de la salud cerebral. Ellos hicieron otra revisión de la literatura científica que se había publicado al respecto y los resultados los voy a comentar en las siguientes diapositivas. Primero debemos comprender que el cerebro adolescente no está totalmente desarrollado. Lo mismo que la corteza prefrontal, la que terminaría de madurar entre los 20 y los 25 años. Por eso es que los adolescentes necesitan de la guía de las enseñanzas y normas que damos los adultos. El cerebro también de ellos necesita nutrientes de calidad. El niño y joven requiere ingerirlos en cantidad y en calidad óptimas. Recordemos entonces que el cerebro de ellos requiere vitaminas, minerales, aminoácidos, grasas saludables, carbohidratos complejos que van a contribuir a un óptimo funcionamiento de su cerebro. Entonces, las publicaciones revisadas permitieron concluir que la dieta occidental, rica en grasas saturadas, proteína animal y azúcares refinados, altera la estructura cerebral. Recordemos el impacto de la obesidad en la materia gris. Altera los circuitos de recompensa porque se genera más liberación de dopamina. Genera conductas impulsivas. ¿Se acuerda que vimos la agresión con las grasas trans? También se relaciona con las adicciones y las conductas criminales. Aumenta el riesgo de depresión. Es muy importante que el consumo habitual de productos de pastelería industrial aumenta el riesgo de depresión, especialmente en la población joven. Y esta alimentación disminuye la inteligencia, la capacidad de enfocarse o concentrarse, ¿cierto? La creatividad y la memoria. La dieta occidental es alta en calorías, lo que daña el cerebro, quien es altamente sensible a los excesos calóricos y, por supuesto, es pobre en nutrientes, lo que daña aún más el tejido cerebral. La evidencia científica en relación a salud y la nutrición basada en plantas es fascinante y quiero compartir con ustedes dos ideas fundamentales para tener salud. La primera es que para tener salud necesitamos tener células saludables, para lo cual es fundamental el oxígeno y los nutrientes de calidad, que favorecen todas sus funciones y por supuesto debemos tener también vasos sanguíneos en óptimas condiciones que transporten tanto el oxígeno como los nutrientes a todas nuestras células y por supuesto a nuestras neuronas. La segunda idea es que debemos recordar que el cerebro está conectado al sistema digestivo mediante el eje microbiota intestino-cerebro. Esta conexión tiene más nervios que los que van en la médula espinal. Es de tremenda importancia, por eso es que lo que comemos afecta a nuestro cerebro. Recordemos que lo que comemos llega a todas las células, incluidas las neuronas, mediante esta conexión viajando a través del nervio vago, del flujo sanguíneo y también de las células inmunitarias. Esta conexión explica, por ejemplo, que sintamos mariposas en el estómago frente a algunas emociones, algunas situaciones de la vida,
o bien que sintamos dolor de estómago por algún problema. Es evidente la conexión. ¿Y qué tiene que ver la microbiota intestinal? Ella se ve afectada por lo que comemos, para bien o para mal, y de esa forma también va a impactar por estas mismas vías a nuestro cerebro. Entonces, es un hecho que la alimentación impacta nuestro cerebro. Los estudios son muy evidentes al respecto y no dan lugar a ninguna duda. A continuación veremos cómo impacta entonces la dieta occidental y la alimentación basada en plantas en nuestro cerebro. Veamos primero el impacto de la dieta occidental en el cerebro. La verdad es que es tremendo. Los estudios demuestran que esta alimentación favorece 4 procesos que dañan al tejido cerebral. Recordemos que como no lo vemos, pensamos que nada pasa allí, pero el daño es real y se va a apreciar en los exámenes de imágenes cerebrales. ¿Qué es lo que ocurre? La oxidación de las neuronas. Es el mismo proceso que ocurre cuando dejamos una fruta al aire libre, una manzana o una banana. La oxidación es muy dañina para las neuronas. Otro proceso que ocurre es la inflamación. Nuestro cerebro tiene sus propias células inmunológicas que se alteran generando una inflamación crónica que va a alterar a su vez el tejido nervioso. Hay una desregulación de los lípidos. El exceso de grasa que se consume no puede ser administrado con éxito en el cerebro porque el cerebro no tiene una bodega para guardar grasas. Esa alteración daña las neuronas y su funcionamiento y por supuesto también su sensibilidad a la insulina. También se produce una desregulación de la glucosa. Se consume un exceso de azúcares refinados, alterándose el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral y también alterándose la sensibilidad de la neurona a la insulina. Estos 4 procesos conducen a lo menos a estos 3 daños importantes en nuestro cerebro, que ustedes ven allí en la lámina. Generan neuroinflamación, lo que significa que hay una cantidad enorme de sustancias inflamatorias generando reacciones negativas para nuestro tejido cerebral. Disminuye la neurogénesis. Normalmente, cada día producimos nuevas neuronas dispuestas a mejorar nuestro aprendizaje y nuestras funciones neurológicas, nuestras funciones cerebrales. Sin embargo, este proceso se ve dañado por todos estos procesos previos que vimos, a causa de la comida. También se altera la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la propiedad que nos permite recablear nuestro cerebro, hacer nuevas conexiones neuronales y se relaciona con todos nuestros tipos de aprendizaje. Estas condiciones dañan también esta maravillosa propiedad, como lo demuestran los estudios. Estas alteraciones las podemos percibir de diversas formas. Por ejemplo, deterioro de las funciones cerebrales, nos vamos a dar cuenta de ello, deterioro del desempeño en la vida. Favorece la enfermedad mental, favorece las enfermedades neurológicas, como las demencias, incluido el Alzheimer. Considerando lo que hemos hablado, veamos los primeros pasos que podemos dar para cuidar nuestro cerebro. Evita toda comida rica en grasas saturadas. Eso es muy importante, recordemos que daña nuestro cerebro. Evita todo carbohidrato y azúcar refinado. Evita gaseosas, debemos preferir el agua. Reduce la sal y los sazonadores. Prefiramos usar hierbas y especias. Evita comida procesada. Comamos más bien comidas preparadas en casa. Evitemos el alcohol y el tabaco. Veamos ahora qué hace la alimentación basada en plantas en nuestro cuerpo. Por supuesto, es importante sumarlo a un estilo de vida saludable. Es sabido que cuando hacemos cambios en la alimentación, el cerebro se motiva para otros cambios positivos. Eso gracias a la neuroplasticidad. Veamos qué es lo que hace específicamente la alimentación basada en plantas en nuestro cerebro. Lo protege porque es antioxidante, es decir, evita la oxidación neuronal. Es antiinflamatoria, es decir, favorece buenas respuestas de las células inmunológicas por lo que no se liberan esas sustancias que inflaman. Y por último, esta alimentación favorece una liberación lenta y progresiva de la glucosa, lo que es muy favorable para las neuronas. Y por supuesto, esta es una alimentación sin grasas saturadas, pues aporta más bien las grasas esenciales. Esta alimentación nunca implica un exceso de grasa que desequilibre o desregule su manejo en las células neuronales. Estos grandes beneficios de la nutrición basada en plantas favorecen al cerebro y nosotros lo percibimos porque, como ustedes pueden ver allí en la lista, va a mejorar la concentración, previene las enfermedades de este origen, fortalece el sistema inmunológico. Esta alimentación genera una mayor velocidad en el procesamiento mental y esto lo demuestran los estudios. Mejora la memoria porque mejora el flujo sanguíneo también.
aumenta la creatividad, hay mayor productividad, se es más eficiente, hay un mejor dormir, hay mayor inteligencia, mayor felicidad y calma frente a las situaciones. Como ven, el impacto de la alimentación basada en plantas en nuestra salud cerebral es tremendo, es realmente impresionante y es lo que la ciencia está diciendo. Sin duda que vale la pena hacer el cambio. Quiero comentar brevemente que la evidencia avala que esta alimentación basada en plantas puede ser la solución en la ciencia de la prevención del Alzheimer, las demencias y otras enfermedades neurológicas y mentales. Sin duda que vale la pena hacer el cambio en lo que comemos, pues la nutrición es la llave de la salud, es el pilar en la prevención de estas enfermedades. Todos los estudios avalan que la alimentación basada en plantas e integral protege al cerebro del deterioro, pues aporta para sus células y cuida de sus vasos sanguíneos, manteniendo un buen flujo cerebral, lo que es vital. Sin duda es posible un envejecimiento cerebral saludable. Eso es muy esperanzador y sin duda es el plan divino que tengamos nuestras facultades superiores en las mejores condiciones para comprender las verdades eternas, para apreciar el plan de salvación y, por supuesto, para que tengamos mejores relaciones familiares y sociales y un mejor desempeño en la vida. Que dé gloria a Dios. Recordemos el principio 10:31. Veamos ahora lo que debemos comer para cuidar el cerebro. Recordemos que se trata de alimentarnos de esta forma, sumado a un estilo de vida saludable, pues la salud es un tema multifactorial. Quiero compartir con ustedes la propuesta de los estudios, específicamente el plan dado por el equipo de los médicos Shersize, un matrimonio, autores del libro de Alzheimer's Solution, quienes han trabajado en la prevención y recuperación de esta enfermedad y otras. Entonces, ¿qué es lo que debemos comer diariamente para cuidar nuestro cerebro? Esta es la propuesta evidenciada, es un plan que tiene evidencia científica y lo primero es considerar que son todos alimentos de origen vegetal. Entonces, el primer grupo corresponde a los vegetales de hoja verde, por las características que ellos tienen. Están llenos de nutrientes, de fitoenzimas, de fitonutrientes que son maravillosos para cuidar nuestro cerebro. Entonces, la recomendación es que para cuidar nuestro cerebro se necesitan a lo menos 3 tazas crudas o 1,5 tazas cocidas, pero recordemos que estos vegetales son mínimamente cocidos especialmente y de preferencia, al vapor. Pero obviamente también podemos comer más cantidad de vegetales al día, de estos vegetales. Sería la cantidad mínima para cuidar nuestro cerebro. Los cereales integrales, como los mencionamos, 3 porciones al día. Cada porción es media taza cocida. Legumbres, especialmente los frijoles o los porotos, son tremendamente poderosos y aportan también ricos nutrientes. 3 porciones diarias, cada porción es media taza cocida. Las crucíferas, que corresponden a brócoli, bruselitas, coliflor, son 2 porciones diarias y cada porción es media taza. En el fondo nos deberíamos comer al menos al día 1 taza, pero esto es diario. Eso es lo que yo quiero recalcar, estos 4 grupos diarios, y los que vamos a ver a continuación también son diarios. Ahora vamos a hablar de las semillas para el omega 3, todo tipo de semillas, pero especialmente las ricas en omega 3, que es fundamental para el cerebro, para las neuronas, para la membrana de las neuronas. Tenemos la linaza, tenemos la chía, pero existen muchas otras. Estas son las que son más ricas en omega 3. También es importante que son 2 cucharadas al día. Esas son las porciones que se necesitan. Frutos rojos, media taza. Eso es una porción que se necesita al día. Los frutos rojos corresponden a las frutillas, los arándanos, las frambuesas, las moras. En Chile se cuenta con el maqui, que es muy poderoso en antioxidante. Tenemos también los frutos secos. Está evidenciado su impacto en la salud cerebral. Se recomienda 1/4 taza al día o un puñado de mano. Esa es una porción al día y aquí están las nueces, las almendras, las castañitas de cayú, etc. Y por supuesto las hierbas y las especies, especialmente las especias como la cúrcuma y el jengibre, a lo menos 1/4 de cucharadita al día en las comidas. Estos 4 grupos con los 4 que comentamos ya deben ser de consumo diario.
para que haya impacto en nuestra salud, para que haya impacto en nuestras neuronas. Debemos comer saludable, como ustedes leen allí en la imagen. Eso significa decir no a la comida chatarra y a los productos de origen animal. Tenemos que tomar una decisión por una alimentación basada en plantas, que fue, la verdad, el plan original de Dios para la humanidad. Y en este plan de cuidar nuestro cerebro, lo que yo nombré delante, estos 8 grupos de alimentos, allí están los mínimos, pero no es solamente que comamos frutos rojos, podemos comer otro tipo de frutas. No es que solamente comamos vegetales de hoja verde, también podemos comer vegetales de otros colores. Eso es lo que está evidenciado para cuidar nuestro cerebro. La idea es que comamos nutritivo, altamente nutritivo, variado, pero también simple. Son los alimentos de la naturaleza y los debemos preparar en forma sencilla, aprovechando todos sus nutrientes. Tomemos desayuno, no nos saltemos el desayuno. Debemos comer a horarios regulares. Esto es muy importante porque el cerebro es altamente sensible a los picos de glucosa. Si comemos cada 1 hora, cada 2 horas, cada 3 horas, el cerebro se va a ver afectado, su sensibilidad a la insulina se va a ver afectada y entonces debemos cuidar de mantener horarios de comida. Recordemos también la existencia del complejo motor migratorio, que se encarga de limpiar todo nuestro sistema digestivo una vez que hemos comido, y todo su trabajo entre la digestión y el trabajo de este limpiador que tenemos, de este conserje, va a tomar ese proceso unas 4 horas y luego debemos dejarlo descansar a lo menos 1 hora y luego entonces comer, porque si no lo hacemos así, si comemos, este limpiador, este complejo motor migratorio para su trabajo y entonces quedó sucio, y suciedad es sinónimo de enfermedad. Bien, come 3 horas antes de ir a dormir y sin pantallas. También es importante que comencemos a frenar las pantallas a tempranas horas y comer temprano, porque no necesitamos energía para ir a dormir. Necesitamos ir al contrario, con el estómago vacío, y vamos a tener realmente un sueño reparador. Recordemos que durante el sueño se repara todo nuestro ser. Pero también nuestro cerebro necesita ejercicio. Él necesita que tengamos una vida activa. El ejercicio es tremendamente poderoso para que tengamos salud cerebral y los estudios lo demuestran. Hay estudios fascinantes al respecto, pero aquí yo nombré solamente 4 ideas. El ejercicio permite que nuestro cerebro libere el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una proteína que va a facilitar todos nuestros procesos de aprendizaje, incluida la neuroplasticidad. Va a favorecer la neuroplasticidad para que tengamos un mejor aprendizaje. El ejercicio va a mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Si tenemos un mejor flujo sanguíneo, tenemos un mejor sistema de transporte hacia nuestro cerebro y por supuesto vamos a funcionar mejor. Nuestras neuronas van a funcionar mejor. También va a mejorar la memoria a raíz de eso. Cuando se hace ejercicio se ha evidenciado que solo caminar diariamente va a mejorar el flujo sanguíneo en el hipocampo, que es donde es el centro de la memoria. Y también el ejercicio hace menos sensible al cerebro a las señales de comida, es decir, a esos antojos. Vamos a tener una vida más equilibrada y además el ejercicio es una forma muy buena de controlar el impacto del estrés en nuestra salud. También lo evidencia la ciencia. Y no se trata de un ejercicio que requiera un especialista para darnos indicación de ejercicio. Basta con caminar 30 minutos todos los días, una caminata moderada, en familia, solitos. También eso nos permite tomar aire puro, dependiendo de la hora, tomar los rayos del sol y también meditar, reflexionar, ¿cierto? Entonces es un impacto tremendo el que el ejercicio tiene en nuestro cerebro para evitar el deterioro y para mantenerlo saludable. Otros pasos que es necesario dar para cuidar nuestro cerebro es ordenar nuestros tiempos y actividades. Para todo tiene su tiempo, dice el sabio. Entonces tenemos que nosotros ordenarnos, saber ordenar y priorizar las actividades y recordar que no todo es redes sociales. El excesivo uso de estas redes nos está enfermando. Disfrutemos de ambientes naturales. Esto es bien importante. Se ha hecho estudios donde las personas con solo mirar imágenes de la naturaleza, su cerebro reacciona positivamente y se relaja, produciéndose sustancias favorables para él. Imagínense cuánto más es vivir en un ambiente natural. No dejes que los problemas te superen. Debemos aprender a reposar en Cristo. Eso es un mensaje bien importante para nosotros.
dormir suficiente, acostarnos temprano, no con pantallas, no ver películas de noche, para tener un sueño reparador, un sueño en el que nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo se va a reparar, a restaurar para enfrentar un siguiente día. Entonces, en conclusión, el cerebro necesita nutrientes de calidad, necesita ejercicio, necesita relajarse, necesita dormir bien y necesita aprender. Aprender se refiere a estimular constantemente nuestro cerebro. No se trata solo de completar un simple crucigrama. Se debe desafiar al cerebro, leer libros, aprender instrumentos musicales, idiomas, lo que sea necesario pero que sea desafiante para el cerebro y éste va a responder. Termino llamando a reflexionar, a informarnos para cuidar nuestro cerebro, a tomar decisiones inteligentes, conscientes, para cuidar nuestro cerebro. Actuemos conforme a ellas y seamos capaces de mantener estos cambios. Cuidar el cerebro es lo más importante que podemos hacer. Es el órgano que nos permite relacionarnos con Dios y disfrutar con otros, con nuestra familia, nuestros seres amados, nuestros amigos. Nos permite aprender y nos permite apreciar las bellezas que hay en la vida. Apreciados amigos, agradecemos su tiempo, su interés. Les invitamos a compartir este material y a disfrutar de salud total. Eso es posible. Si desean aprender más sobre estos temas y otros, les invitamos a visitar las redes sociales de nuestro ministerio. Allí encontrarán recursos de salud y de Biblia. Nos vemos Dios mediante en el próximo episodio de la Masterclass Salud y Alimentación basada en plantas que ofrecemos como ministerio. Dios les bendiga.